Muy buenos días, estamos aquí en la grabación de esta clase número 19 de inglés para los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar. Lo siguiente es recordarles que el icono de aquí en pantalla nos permite saber cuándo se debe pasar el contenido a nuestro portafolio. Bien, el día de hoy nos toca ver el tema de verbos auxiliares, específicamente de los auxiliares do y das. ¿Para qué nos sirven estos verbos auxiliares do y das? Nos sirven para hacer oraciones interrogativas. Y ustedes dirán, oraciones interrogativas, ¿ya no hemos hecho eso con el verbo be? Sí, ya lo hemos hecho con el verbo be, pero el verbo be es, digamos, suficiente para formar sus propias oraciones interrogativas. En cambio, ¿qué pasa con otros verbos que necesitan de una ayuda? Y esa ayuda viene con el uso de estos verbos auxiliares. En este caso, el do y el das. El do por sí solo es un verbo, como ustedes sabrán, significa hacer. No confundir con make, que make también significa hacer, pero en este caso de auxiliares, el do es el que va. Y otra cosa, que al momento de traducir una oración que lleva el do no se traduce el resto de la oración menos el do. Digamos que es como si no estuviese ahí, pero se necesita escribir porque es una regla de la gramática en inglés. Entonces, no olvidar eso. Al momento de traducir, no van a decir, yo hago y el otro significado del verbo. Eso no va así. Es directamente yo y el significado del verbo que sigue del do. Ya lo veremos más adelante en un ejemplo. Aquí lo primero que tenemos que recordar o que tenemos que conocer es cuándo usar do, cuándo usar das. Me imagino que ya se dieron cuenta aquí mediante este diagrama que el do se utiliza solamente para los siguientes pronombres: para I, para you, para we y para they. Es decir, I do, you do, we do y they do. Y el das se utiliza, como no podría ser de otra forma, para las terceras personas del singular, que son he, she, it. Es decir, he does, she does, it does. ¿Correcto? Hasta aquí todo está bastante claro, ¿verdad? Continuamos ahora a conocer la estructura de una oración con do o das. En este caso, primero con do, como vemos aquí el indicador. La estructura es la siguiente. No se asusten porque vean toda esta estructura. En realidad es muy sencilla. Ya vamos a ver. Primero va el do, porque es el auxiliar. Luego va el sujeto o el pronombre, que puede ser I, you, we y they. Recuerden que solamente esos cuatro se utilizan con el do. Luego el verbo y luego el complemento. Algo muy interesante, muy sencillo a la vez, es que recordemos que los verbos se conjugan, ¿verdad? Según la persona. Pero en el caso de estas oraciones ya no es necesario conjugar los verbos porque el que se conjuga es el auxiliar. Es decir, do ya está conjugado porque do se utiliza para solamente estos pronombres y das para las terceras personas. El das ya está conjugado para las terceras personas. Entonces, al estar el das ya conjugado, el verbo principal ya no debe conjugarse, sino ir en su forma infinitiva o en su forma base. Tenemos aquí ejemplos. Do you cook every day? Cocinas todos los días. Nótese cómo se traduce. Cocinas todos los días. Yo no digo haces cocinas todos los días, ¿verdad? El do no lo traduzco, lo ignoro, digamos. Pero es una regla de la gramática escribir. ¿Me entiende? A eso me refiero. Que al momento de traducir, el do, pues no se toma en cuenta. You cook every day. Cocinas todos los días. Y obviamente, como estas preguntas tienen dos formas de responder, forma afirmativa y forma negativa. Si es afirmativa, utilizamos también el auxiliar. Yes, I do. Si es negativa, también usamos el auxiliar, pero en este caso le agregamos el not. No, I don't. O I do not. Pero es más común hacerlo así. I don't. ¿Y qué significa? Sí, sí lo hago. No, no lo hago. Muy sencillo, ¿verdad? Otro ejemplo. Do they read at night? Lees en la noche. Esa es la traducción. Bueno, leen, mejor dicho, porque they es ellos, ¿verdad? Leen en la noche. Y la respuesta dice, yes, they do. Sí, lo hacemos. O no, no lo hacemos. No, they don't.
Ahora veremos la estructura con el das, que básicamente es la misma. Lo que cambia es que ya no es do, sino das, y que el sujeto solamente puede ser he, she o it. El resto es lo mismo. Por ejemplo, does he cook every day? Él cocina todos los días. Una pregunta. Dos opciones de respuesta. Yes, he does. Sí, sí lo hace. No, he doesn't. No, no lo hace. Acá tenemos otro ejemplo. Does she read at night? Ella lee en la noche. Yes, she does. Sí, sí lo hace. No, she doesn't. No, no lo hace. Muy sencillo, ¿verdad? Es la misma estructura en ambos. Lo que cambia es el uso del do o el does. Y el resto es lo mismo. Sabiendo eso, ahora sí, vamos a hacer una pequeña práctica que consiste en llenar los espacios en blancos con el auxiliar correcto. Tenemos estas 5 oraciones. Tenemos aquí el espacio en el principio. Recordemos que son oraciones interrogativas, por lo tanto el auxiliar va al principio. Y como yo sé qué auxiliar va do o va das, aquí si ustedes pueden ver se ven los pronombres o los sujetos. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso. Tenemos un espacio y luego he make his bed at 8 o'clock, porque es una hora. He make, he. He es tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, va das. ¿Lo ven? Es muy sencillo de saber qué auxiliar va aquí. Siguiente. Dice, espacio, you play tennis in the afternoon. Juegas tenis en la tarde. You. Por lo tanto, va do. Do you play? Siguiente. Espacio, Joanna ran early in the morning. Joanna corre temprano en la mañana. Joanna es un nombre femenino. ¿Y quién representa al femenino en singular? She. Y she es tercera persona. Por lo tanto, va das. Siguiente oración. We have an old car. Va we, plural, por lo tanto, va do. Y finalmente, espacio, Mary have a green pencil. Mary, al igual que Joanna, es un hombre y al igual que Joanna es femenino. Por lo tanto, en el mismo caso, va das. ¿Lo ven? Bastante sencillo de identificar y fijándome solamente en el pronombre. Ahora, vamos a ver las oraciones en su forma interrogativa y hay que responder de forma afirmativa, como dice. Ya tenemos oraciones aquí en forma de preguntas. ¿Y qué tenemos que hacer? Responder en forma afirmativa, nada más. La pregunta 1 nos dice, does she run very fast? Does, nótese el auxiliar y tengo que responder usando ese mismo auxiliar. No hay cómo perderse aquí. Entonces, si tengo que responder en forma afirmativa, quiere decir que voy a utilizar el yes. Yes, el pronombre que es she y el auxiliar que es does. Yes, she does. ¿Lo ven? Siguiente oración. Do they speak French? La oración, la respuesta afirmativa sería yes, they do. ¿Lo ven? Tercera. Does it drink milk? Yes, it does. Siguiente. Do you eat chicken? Do you eat? Aquí hay un caso muy interesante. Te están preguntando aquí de forma, digamos, personal, como si yo te estuviese preguntando a ti, de forma personal. Do you eat chicken? ¿Tú qué me dirías? Si yo te pregunto, ¿comes pollo? ¿Tú me responderías de forma afirmativa? Sí, sí como. ¿Verdad? Entonces, en inglés sería, yes, I do. Sí, sí lo hago. Y siguiente oración, do you read at home? ¿Cómo sería la respuesta? Sería similar a la anterior. De hecho, es la misma. Yes, I do. Eso pasa cuando tienes unas preguntas con el you, respondes con el I. Es el único caso donde respondes con un pronombre diferente. No respondes con el you mismo, sino con el I. Siguiente práctica. Ahora es similar a la anterior, solamente que ahora vamos a responder de forma negativa. Aquí tenemos, do you speak Spanish? ¿Cuál sería la forma negativa? Empezando obviamente por un no. No,
Recordemos que aquí va you, por lo tanto se responde con un I. Y va el do más el not. De preferencia contraído. Por lo tanto iría no, I don't. Siguiente oración. Does your teacher understand English? Respondemos en forma negativa. No, your teacher. Aquí se puso un poquito tal vez complicado. En realidad no lo es tanto. Does your teacher. Your teacher. Your no es un pronombre, digamos, como un pronombre como común y corriente, sino más bien un posesivo. Your teacher. Tu profesor. O tu profesora. Porque teacher no tiene género. Entonces, ¿cómo se respondería? Si reemplazaríamos esto por un pronombre, sería he o she. En ambos casos es tercera persona. Nótese que aquí está el das. ¿Lo ven? El das, el auxiliar, me está dando la clave. Por lo tanto, va no, he doesn't, aunque también es probable o es posible y es factible que vaya no, she doesn't. He o she, en cualquiera de los dos casos puede ir aquí. Siguiente. Does your sister watch TV every night? Al igual que el anterior, el auxiliar nos da la clave para poder contestar. No, sister, hermana, claramente es femenino. No, she doesn't. Siguiente. Do they write to their friends? El auxiliar nos da la clave nuevamente. Va, no, they don't. Y por último, does your father sleep early? Nuevamente el auxiliar nos da la clave. Ya sabemos que es tercera persona. Father, masculino. Por lo tanto, quedaría no, he doesn't. ¿Lo ven? Bastante sencillo, solamente fijándonos en el auxiliar. Ahora vamos a ver un poquito del presente progresivo, que nos va a servir para futuras clases. ¿Qué es el presente progresivo? Pues el presente progresivo son acciones que están sucediendo en el mismo momento que las estás describiendo o en el mismo momento en que estás hablando. El presente progresivo es muy distinguible porque lleva la terminación ing. Los verbos llevan su terminación o terminan en ing. Y ahora, para hacer oraciones en presente progresivo se utiliza el verbo be, es decir, am, is o are, dependiendo obviamente del pronombre, ¿no? Más el verbo en infinitivo y su terminación en ing. Por ejemplo, aquí dice, I am eating. Estoy, ¿cómo sería? Estoy comiendo, porque lo estoy haciendo en este momento. Eat es comer. No dice aquí estoy comer, dice estoy comiendo ahora, en este momento. Ejemplo, otro ejemplo acá. Mary is watching TV now. Nótese que aquí, aparte de la oración como tal, tiene el now, que nos indica que está haciendo esa acción ahora mismo. Por lo tanto, aquí dice Mary está viendo televisión ahora. Bien, recordemos que el presente progresivo es el am, el is o el are, más el verbo en infinitivo, más la terminación en ing. ¿Qué tenemos que hacer en esta práctica? Nos dice que convierta estas oraciones usando el presente progresivo. Tenemos oraciones en presente simple, hay que transformarlas en presente progresivo. Vamos a ver. La primera dice, I write a book. Escribo un libro, o yo escribo un libro. Pero al decir yo escribo un libro, estoy haciéndolo en este momento, puede que no. Simplemente estoy nombrando algo que estoy haciendo, pero no precisamente en ese momento. ¿Cómo lo transformo en presente progresivo? Utilizando el pronombre, el verbo be y el verbo en infinitivo, más la terminación ing. Tenemos el I y luego iría el am, porque recordemos que el be conjugado para el pronombre I es am. Luego el verbo que es write más la terminación ing. Pero en este caso no se escribe write y luego ing, sino hasta la T y la E es reemplazada por la terminación ing. Se escucha un poquito complicado, pero así se escribe. I am writing a book. Estoy escribiendo un libro en este momento. Eso significa. Siguiente oración. Tom paints the wall. ¿Cómo sería su presente progresivo?
Sería Tom is painting the wall. Recordemos que Tom es un pronombre en tercera persona, singular, por lo tanto va con is. Siguiente, you talk slowly. ¿Cómo sería en presente progresivo? You are talking slowly. Siguiente oración, I live in Quito. ¿Cómo sería la oración en presente progresivo? I am living in Quito. Y por último, la quinta oración nos dice, we play the guitar. ¿Cómo sería en infinitivo? Perdón, en progresivo. We are playing the guitar. Bien, listo. Ahora sí, habiendo entendido eso, tenemos la parte del deber que se divide en tres secciones. La primera, tienen que llenar los espacios en blanco con el auxiliar correcto, tal como hicimos en la primera práctica, ¿recuerdan? Do o does. Luego, tenemos que responder estas preguntas en su forma afirmativa, como ven aquí. Luego, estas preguntas en su forma negativa, tal como ven aquí, como hicimos en la práctica. Y finalmente, una cuarta sección, se me olvidaba, que tienen que convertir estas oraciones utilizando el presente progresivo. My teacher teach very well. Tiene que transformarlo en presente progresivo, es decir, utilizando el verbo en ing. ¿Cómo sería? Sería, por ejemplo, my teacher is teaching very well, ¿verdad? My teacher. ¿Por qué is? Porque my teacher puede ser he o puede ser she. Singular, no estoy diciendo my teachers, plural, no. My teacher. Entonces, singular va is. Y teach es teaching, es decir, hasta aquí y luego ing. Pueden ayudarse de un traductor si quieren para poder hacerlo. Y de esa forma completan su deber en estas cuatro secciones. Muy bien, habiendo dicho eso, parece que no hay más, sí, correcto. Entonces, con esto termina la clase de hoy. Les recuerdo que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio. Tienen que archivarlo en su portafolio para su revisión posterior. Ahora sí, nos despedimos de esta clase y nos veremos en una nueva ocasión con un nuevo tema de la asignatura.